conectar. Entonces, no sé si han podido descargar el archivito. Eh, ahí está. Ay, no sé por qué no me deja. Aquí para volver a ver mañana, déjame bien. Bueno, ahí están viendo la presentación. No. Me sale ese cuadro, dice, estás presentando para todo. Sí, ahí está. Bueno, ahí pueden ver. Sí, profe. Bien. Solo sale un... A ver. Ah, no, este cartel es mío. Sí. Bueno, lo que vamos a ver ahora se llama escorrentía crítica en pequeñas cuencas. Lo que nosotros vimos hasta el momento es todo el tema este de cómo es una cuenca, cómo está conformada la cuenca, las partes de una cuenca, las características morfológicas de la cuenca, cómo se mide un caudal en una cuenca. Y lo último que vimos fue el cálculo del caudal máximo, ¿sí? Esa fórmula de García Nájera y la fórmula de Fuller, ¿sí? Que directamente trabajando con unos coeficientes de A y P podíamos sacar los valores de caudales máximos. Hoy lo que vamos a ver también tiene que ver con caudales máximos, pero está muy vinculada a la escorrentía en cuencas hidrológicas, ¿sí? Y hoy lo que vamos a trabajar es una cuenca, una microcuenca. Si ustedes ven esta que está acá, esta es en verde, esta se llama la cuenca del arroyo Chaile, porque es un arroyo que nace en estas serranías, ¿sí? No sé si ven el mouse. No, no, capaz que no. Ahí, acá Sí, veo. sí, Acá se ven con este, mire, ahí se ve. Esta es la cuenca que vamos a trabajar con los datos que tenemos. Es como les decía, una cuenca que nace acá en las serranías de Vaquero, se llama, y como vamos a ver ahora en otro planito, no tiene mucha red de drenaje, o sea, es esta que vemos acá, y el punto de cierre de la cuenca se puso acá, pero después el arroyo este Chaile fue encauzado porque justamente acá vieron que están estas calles, Avenida Julio Cortá, Catalán, General Güemes, Avenida Virgen del Valle, son calles de un pueblo que se llama Vaquero, que está acá cerca de la UNSA, de allá de Salta. Entonces, ¿qué hicieron? Canalizaron el arroyo y este arroyo después desemboca en lo que sería este río que se llama Mojotoro, ¿sí? Que viene de acá, ¿sí? El río Mojotoro. El río del Mojotoro nace de la unión del río La Caldera y del río Vaquero. Entonces, acá nace el Mojotoro. Entonces, esta cuenca hace su aporte al río Mojotoro. ¿Cuál es el tema de esta cuenca? Que es un torrente. Sí, acá se ve mejor la cuenca, ¿ves? Está delimitada y tiene una determinada cantidad de cauces y luego el arroyo aporta al río Mojotoro. Esta cuenca lo que tiene es que es un torrente, o sea que este arroyo la mayor parte del año está seco, pero en las épocas de lluvia, ¿qué pasa? Crece, trae agua el arroyo y como vamos a ver un poquito más adelante, como el arroyo está encauzado, pasa detrás de las casas de estas calles, digamos, ¿no? Entonces uno va a ver, cuando hicimos un trabajo de campo, se veía el arroyo y el arroyo está pegadito a las casas, o sea, a los fondos de las casas. ¿Y qué pasa? El arroyo va comiendo las márgenes de sus márgenes y va socavando también las paredes de las casas. Entonces hay todo un problema de erosión, pero a la vez cuando crece trae muchísima agua y muchísimo material de sedimentos y vegetación, y esto hace que justo en este sector donde el punto de cierre, que hay un canal, se eleve el nivel del cauce, o sea, el cauce eleve su nivel y se generen las inundaciones. Entonces, para poder proponer obras de manejo o de corrección que eviten esa inundación, es necesario conocer, lo primero que hay que conocer, el caudal, que cuál es el caudal máximo que trae este arroyo que conforma la cuenca del arroyo Chaile. Bueno, ¿qué pasa con esta cuenca? Acá en la parte alta
de la cuenca, aparte de que, bueno, hay un problema problemas de erosión, también tenemos mucho el tema de ganado. El ganado está disperso, es ganado que, digamos, hay puestos ganaderos que liberan las vacas y no las tienen en corrales, sino que están en un lugar abierto. Entonces pastorean todo este sector y generan estos senderitos, ¿ves que ven acá? Así como senderitos, ¿sí? O estos caminitos que se llaman pie de vaca, ¿sí? Estos senderitos, pie de vaca, es una manera de generar erosión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vieron que están estos senderos acá que son los caminitos de la vaca. Esto hace que se desestabilice la ladera y que cuando sea el periodo de lluvia, ¿qué pasa? Llueve con todo y arrastra todo este material y genera la erosión o el deslizamiento de la ladera. Acá podemos ver mejor, estas son fotos de cómo se va deslizando las laderas. Esto sería más o menos en estos sectores, en los sectores de laderas, que son los sectores del límite de cuencas, de la cuenca, se va generando esto, ¿no? El desplome y la socavación de las laderas, y este material que ven acá que está acumulado, ¿qué pasa? Cuando llueve, crece el arroyo y se lleva todo este material que va, ay, me voy adelantando, todo ese material que se genera acá se va transportando a lo largo de la cuenca y se va depositando, y sobre todo acá en el sector donde está el puente, que es el punto de cierre de la cuenca, se deposita todo el material y eso es lo que hace que eleve el nivel de base del río y genere las inundaciones, ¿no? Entonces, el tema de la erosión, digamos, es un problema en esta cuenca, y también por el hecho de que hay una eliminación, digamos, de la cobertura vegetal, justamente por esta, también uno por el ganado y otro porque en esta cuenca también se observó como que extraen madera de los, digamos, extraen árboles. Entonces, ¿qué pasa? Hay remoción en masa y la misma remoción también, como vemos acá, arrastra la vegetación, entonces queda descubierto el suelo y por lo tanto cuando comienzan las lluvias el suelo está desprotegido y eso genera en la primera instancia una erosión laminar que luego se convierte en surco y por último en cárcavas, ¿no? Entonces, el municipio de Vaqueros, digamos, donde está ubicada esta cuenca, considera un lugar obviamente muy crítico la cuenca del arroyo Chaile por las inundaciones, las grandes inundaciones que genera. Entonces, porque aparte, por acá, digamos, a ver, en esta se va a ver mejor, acá, pasa, a ver, no sé, acá está la ruta provincial, esta roja que le estoy marcando acá, esta línea roja, esa es la ruta nacional 9, ¿sí? Esta es una ruta nacional. Entonces, cuando el arroyo crece, ¿qué pasa? Corta ahí la ruta, porque se inunda todo. Entonces, el municipio, ¿qué ha hecho? En la parte alta de la cuenca y en la parte media, ha intentado colocar algunas obras de protección o de que pueda prevenir la erosión o que pueda frenar o minimizar los impactos de la erosión. Pero ¿qué pasa? Fíjense en que este gavión está destruido. ¿Por qué? Porque estaba colocado de la misma manera que este gavión, que está sobre sí el cauce, pero no está empotrado ni está fijado a las márgenes del río o a las terrazas del río. Un gavión tiene que estar bien empotrado porque si no, viene la crecida y empuja con, o sea, la velocidad y la fuerza del caudal que trae, de ese caudal máximo que vamos a calcular ahora, es bastante alta y mueve este gavión. Entonces, ¿qué hace? Lo desliza, lo hunde, como acá, fíjense, miren cómo está hundido, ¿sí? Este gavión los desliza, se hunde o se desplaza. Entonces, el gavión resulta no efectivo frente a esas crecidas. Y estas obras de gaviones, ¿sí? Se les llama gaviones a esto que serían los muros de piedra embolsada con alambre y piedra rocas del mismo lugar. Es la verdad que son obras que son muy caras,
en construir, en realizarse, entonces, y todos los años se tienen que estar cambiando. Entonces hay que buscar una solución a esta situación del arroyo Chaile que va más allá de construir estos gaviones, es construirlo, pero teniendo en cuenta cuál es el caudal máximo, el caudal de esa cuenca, de ese torrente, porque cuando ya lleguemos a la parte de la construcción de estos aviones, que lo vamos a ver al final de la materia, es necesario conocer cuál es el caudal que debe, el caudal que trae este arroyo y que debe soportar el gavión. No solo el caudal, vamos a ver la velocidad de la corriente y varios otros factores, pero saber cuál es el caudal que lleva ese arroyo, sobre todo el caudal máximo, es un dato muy importante. Entonces, Profe, entonces lo que hoy vamos a... está Sí. mal instalado el gavión. ¿Cómo? ¿Está mal instalado el gavión? Está mal instalado el gavión, porque ¿qué pasa? Este gavión, fíjense, está como puestito nomás sobre el suelo. Entonces ya una corriente va a venir y se lo va a llevar al gavión. Estas piedras, o sea, este gavión pesa un montón, pero la corriente, la velocidad, la fuerza que trae el agua cuando crece un torrente, arrastra todo. Fíjense, en este estaba mal instalado y estaba también mal dimensionado porque uno tiene que, ya lo vamos a ver más adelante, casi en el último práctico, que hay que hacer un buen cálculo de las dimensiones del ancho, del largo, de la altura, el tipo de roca, el tipo de alambre. Entonces, no es el mismo gavión para todas las cuencas, ¿sí? Fíjese que se partió ahí el gavión, ¿sí? Acá fíjense en que acá hay como un muro, ese es el sedimento que trajo en una crecida el río. O sea, esto es cauce y lo habían puesto transversal al gavión como para frenar como una pared, pero se ve que la cantidad de sedimento y de agua que traía era más fuerte que lo partió ahí al gavión y acá ha quedado acumulado todo el sedimento, todo el material que traía de la parte alta de la cuenca. ¿Sí? Entonces, fíjense en que es una cuenca tan chiquitita, pero que tiene un gran poder erosivo por las pendientes que tiene esta cuenca. Entonces, como vamos a ver ahora, el dato más importante que necesitamos, uno de los datos más importantes que necesitamos para poder dimensionar bien los gaviones es el caudal máximo. Y eso lo vamos a calcular hoy con la fórmula de Ramsar. ¿Sí? La fórmula de Ramsar, ¿sí? Ahora voy a poner un ratito el práctico, ahí se tendría que estar viendo, ¿sí? Vamos a pasar un ratito rápido. La fórmula de Ramsar es esta. La fórmula, ahí lo vamos a poner, si quieren copiarla, porque lo que vamos a hacer hoy es hacer este cálculo. Esta es la fórmula racional de Ramsar, capaz que la vieron en manejo de suelos, en donde para calcular el caudal máximo, y anoten por ahí que este caudal máximo está en metros cúbicos por segundo, ¿sí? Se debe tener un valor de un coeficiente de escorrentía, el C es coeficiente de escorrentía, el I es la intensidad de la lluvia en milímetros por hora y A es el área de la cuenca, ¿sí? Y este 360 es lo que nos permite un sistema de conversión de unidades. ¿Por qué? Porque el coeficiente de escorrentía, vamos a ver que utiliza los valores de velocidad de escorrentía, está en metros por segundo. Esto, la intensidad está en milímetros por hora y el área de la cuenca está en kilómetros cuadrados, perdón, en hectáreas. Esto está en hectáreas. Entonces, este 360 lo que hace es convertir todo este cálculo directamente a metros cúbicos por segundo. Entonces, el coeficiente de escorrentía, ahora lo vamos a ver, la intensidad de lluvia está en milímetros por hora y el área de la cuenca está en hectáreas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a comenzar el cálculo de
nosotros decimos de CIA, ¿ve que dice CIA? Bueno, el de Ramsar es el CIA, C por I por A. Entonces, vamos a calcular, ¿sí? A ver qué tenemos acá. Bien, lo primero que vamos a calcular de la fórmula no va a ser el coeficiente de escorrentía, sino que vamos a calcular la intensidad de lluvia, ¿sí? Está ahí. Vamos a ver esto un cachito. La intensidad de lluvia, ese valor I, para sacar ese valor de intensidad, vamos a utilizar esta gráfica que se llama curvas IDF. ¿Qué quiere decir? Intensidad, D de duración y F de frecuencia. ¿Sí? Intensidad, duración y frecuencia. ¿Por qué? Si ustedes ven el gráfico, acá en el eje de las I, tenemos valores de intensidad en milímetros por hora. Acá tenemos en el eje de las X, duración en minutos, que sería esta D. Y F es el tiempo de recurrencia, ¿sí? El tiempo de retorno, también lo van a ver, de las lluvias. Este tiempo de recurrencia, que sería la frecuencia de la lluvia, pueden ser en 50 años, en 25, en 15, en 5, ¿sí? Cada una, acá vamos a ver que hay 4 curvas, ¿sí? Cada una representa un tiempo de recurrencia. Acuérdense, esto lo vimos en la clase pasada, que el tiempo de recurrencia, ¿sí? El tiempo de retorno, es la probabilidad de que ocurra una lluvia máxima, de máxima intensidad en el año. Entonces se trabaja con, en este caso vamos a trabajar con tiempos de recurrencia de 50, de 25, de 5, de 15 y 5 años, ¿sí? Para saber, o sea, lo que nosotros queremos saber es la intensidad de lluvia. Si nosotros volvemos acá a la fórmula de Ramsar, queremos conocer este valor de I. Para conocer este valor de I, utilizando las curvas IDF, necesitamos saber esta duración. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con 50 años de retorno y tenemos que saber la duración. Vamos a sacar acá, como bueno, acá ya están los resultados, pero donde intercepte la curva de 50 años de retorno va a ser nuestro valor de intensidad. Entonces nosotros tenemos que saber la duración de la lluvia, esta duración. Esta duración, ¿sí? Este tiempo, lo que vamos a calcular de esta manera, calculando el tiempo de concentración, que es el tiempo que demora una gota de lluvia, de agua, en moverse desde el punto más alejado de la cuenca hasta el punto de cierre, ¿sí? De la cuenca. Nosotros cuando vimos las características morfológicas, vimos de que hay una fórmula que se llama la fórmula de Kirchhoff para poder calcular el tiempo de concentración. Para este cálculo, para el cálculo de la intensidad de lluvia, necesito tener ese valor de tiempo de concentración para poder ingresar a la curva IDF. O sea, voy a sacar el tiempo de concentración para poder ingresar por acá, interceptar la curva de 50 años y obtener mi valor de intensidad de lluvia. En este caso, el tiempo de concentración vamos a calcular por la fórmula, se llama del método directo, ¿sí? En donde el tiempo de concentración es igual a la longitud del cauce expresada en metros, ¿sí? Dividida la velocidad de escorrentía, ¿sí? Entonces lo que vamos a calcular, porque la longitud del cauce es un dato que ya tenemos, ¿sí? Vamos a ir un poquito acá, ¿sí? Acá, ahí en los datos, anótense por ahí. La longitud del cauce principal es de 3.900 metros, ¿sí? Entonces, si venimos a esta fórmula, ya tenemos
el valor de L para el tiempo de concentración. Lo que nos está faltando es la velocidad de escorrentía, ¿sí? Entonces, para calcular la velocidad de escorrentía, vamos a utilizar, ¿sí?, la tabla de Ramsey y Horton, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo vamos a calcular la velocidad de escorrentía. Pongan por ahí cálculo de la velocidad de escorrentía. Bueno, ¿hasta acá se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces ahora noten por ahí en el cuaderno donde estén tomando nota cómo calculamos la velocidad de escorrentía para después calcular el tiempo de concentración. Para calcular la velocidad de escorrentía yo tengo que tener esto que tengo acá, que es un mapa de vegetación, ¿sí? Este mapa de vegetación, como vemos acá, mapa de cobertura de vegetación. Como vemos acá, ¿sí? Tenemos, esta es la cuenca del arroyo Chaile y tenemos las unidades de cobertura. Por ejemplo, lo negrito, bueno, es el perímetro de la cuenca. Lo que es naranja, esto que se ve acá, es el suelo desnudo. Lo que es este verde flúor es lo que sería pastizal. El bosque húmedo es este verde como oscuro, este verde petróleo, serían los bosques húmedos, y el verde en esta tonalidad son los bosques secos. O sea que para la cuenca del arroyo Chaile las unidades definidas son bosque, pastizal, suelo desnudo y, claro, el bosque, el pastizal, el suelo desnudo y también el cauce principal que estaría por acá, ¿sí? Lo que va por acá. Entonces, esto nosotros lo sacamos, digamos, hacemos el mapa con un SIG, con un Sistema de Información Geográfica. Pero ¿qué además, qué otros datos voy a necesitar para calcular la velocidad de escorrentía? Voy a necesitar saber la pendiente promedio que tiene cada unidad, que es esta tabla de datos. En el caso de bosque tenemos 50% de pendiente, en el caso de pastizal 46%, suelo desnudo 50% y el cauce principal 11%. O sea, estos datos los saco con el SIG. Y además calculo la superficie en hectáreas. Profe, El bosque me representa, sí, la pendiente lo saco con un denque, ¿no? claro, con un DEM y con ayuda del sitio, puede ser Claro. QGIS, ARGIS. Entonces, con el DEM yo saco este valor dependiente, ¿sí? Y la superficie la hago también midiendo las áreas. ¿Cuánta es la superficie de bosque dentro de la cuenca, de pastizal, suelo desnudo y cauce principal? Con lo cual, el total de la superficie de la cuenca en hectáreas son 183, ¿sí? Entonces, estos datos los obtengo de un mapa, ¿sí? De un mapa de cobertura. Entonces, lo que vamos a hacer para calcular la velocidad de escorrentía es, bueno, acá tengo los datos y vamos a pasar superficie al 100%. Y después, o sea que acá tenemos que poner porcentaje. O sea, ¿cómo voy a hacer este cálculo? Voy a hacer que 183 hectáreas es el 100%, 90 hectáreas X, 79 hectáreas X, 6,1 X, 7,3 X, ¿sí? O sea, saco el porcentaje, ¿sí? Paso esta superficie que está en hectáreas a porcentaje y después lo voy a hacer al tanto por uno, o sea, que este valor que tenga acá lo voy a dividir en 100, porque tiene que estar al tanto por uno o decimal. Esto lo voy a copiar, a ver, o lo tengo de acá. Ah, tengo un PDF, a ver, sí. No tengo el... Voy a abrir un Excel y vamos a ir calculando, ¿sí? Ahí está. Bueno. Voy a hacer así. Bueno, entonces, ¿ustedes tienen ahí para calcular calculadora o algo? Entonces, lo que les decía, para calcular la superficie, primero al porcentaje.
En el primer caso, ¿cuánto es el porcentaje de la superficie de bosque? ¿Cómo tendría que ser el cálculo? 183 hectáreas, el 100%, 90x, ¿no es cierto? Igual, sería, 90 dividido el total, ¿que no? ¿Porción? ¿O no? claro, 90 por 100 dividido así. Sí, creo que sí. Ay, acá, vamos a poner 183. 49,18, ¿sí le dio? Sí, Sí, Bueno, acá le vamos a bajar las decimales porque si no después nos vamos a hacer un lío. Bueno, en mi caso, acá como es un Excel, puedo arrastrar. Ah, bien. Bueno, ustedes vayan calculando los de abajo, entonces, creo que tienen que fijar la celda. mm, creo que sí. Ahí las voy a fijar. Ahí le voy a poner signo pesos. No, es esa nada más. Ay, ¿por qué no me deja? ¿Será acá? Ah, está en El numérico. 100. Está en numérico. ¿Cómo? Está en hectáreas. ¿Puede ser? Ah, claro, espera, tienes razón. Acá, ahora sí. Pucha. Ah, no, ya no sé por qué. A ver si ahí me deja. Ahora sí, creo que ya me deja. ¡No! Ah, porque no la fijé, ¿no? Ahí está bien, o es en el medio, nunca me acuerdo. Los dos. No va a querer esto. Bueno, ustedes calculen, chicos, yo hasta eso. ¿Cuánto les da? Entonces sería esta por 100 dividido 183. No, no me deja. ¿Por qué será? Capaz que el formato está. Sí, capaz. Ahí está, es la coma. Ah, Ahí, mira, ahí les cambié. Bueno, a ver si ahora. Ahí está. Esto le tendría que dar, ¿les dio más o menos esto? sí, profe. Entonces esto es simplemente sacar el porcentaje. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es transformar este porcentaje al tanto por uno, o sea, que esto, o sea, el 49,18 lo divido en 100, ¿sí? Porque lo transformo en decimal. Entonces me da este valor. Entonces hagamos los otros también. Y acá también vamos a poner dos decimales. ¿Le salió más o menos lo profe. mismo? Sí. ¿Podrías repetir, por favor, esa explicación en que se cortó mucho? No sé si es mi internet o el suyo, pero Ah, como que ¿de se escuchó cuál? muy ¿Del mal. 100% o del De tanto por la uno? superficie, sí, al tanto por uno. El Al valor tanto del por uno. 100%, este 49,18, lo tengo que hacer Ah, dividido en 100. O sea, para pasar al tanto por uno, ah, lo divido en 100. Así me queda en bueno, decimal. profe. Bien, gracias. Bueno,
Yo voy a copiar esto acá. Hoy. No. ¿Ya terminaron de pasar en decimal? ¿Estos valores le dieron igual? Hola, ¿siguen ahí? Sí, profe. No. ¿Podemos pasar a la velocidad o todavía siguen calculando? ¿Profe? A Sí. mí se me corta mucho. Está muy Ay, no. inestable la red. Pero no sé si es mi internet o no sé si Alan puede ver bien. Pero vos pudiste, o sea, hasta acá, ¿entendiste estos cálculos? Sí, la voy siguiendo. Sino que por ahí Bueno, cuando pregunta y no lo... bueno, no se preocupen. Entonces vamos a aprovechar que ahora tenemos todavía la señal bien. Cuando a vos se te corte, ¿cómo es que se llama? Araceli, avisanos. Entonces ahora lo que vamos a calcular es las velocidades correntías. Para calcular la velocidad correntía vamos a usar esto que es la tabla de Ramsey y Horton. ¿Qué es lo que necesitamos tener? Se usan las pendientes del terreno y las unidades de vegetación. Fíjense que acá nosotros tenemos el tipo de vegetación o unidad de vegetación y el valor de la pendiente. Entonces nosotros sabemos que tenemos bosques, entonces va a ser acá, en esta fila. Y la pendiente de la unidad de vegetación es 50%. Fíjense en que la tabla llega hasta 30, 35 porque esto está diseñado o está formulado en cuencas que tienen hasta 35% de pendiente, pero nuestras cuencas de montaña tienen más pendiente. Entonces, como no hay más tabla, vamos a considerar en este caso que es nuestra pendiente del 50%, vamos a usar esta parte final de la tabla entre 30 y 35, ¿sí? Entonces, con bosque y con una pendiente del 50% en donde tomamos este rango, la velocidad es de 1,6. Entonces acá pongo 1,6. ¿Sí? ¿Pudieron ver eso? ¿No se te cortó, Araceli? Más o menos. Lo que usted explica se corta el video, ¿no? Ay, sí, se corta. Cuando habla. Pero Pero, igual tranquila, igual yo lo voy siguiendo. o sea, pero vos bueno, tenemos esta tabla, entonces me fijo con la unidad de vegetación, ¿sí? Bosques y la pendiente, entonces obtengo este valor, o sea, es leer la tabla. Por ejemplo, con pastizal utilizamos con potrero, ¿sí? Y tenemos 40% de pendiente, entonces con potrero venimos hasta acá, también hasta el final de la tabla, y la velocidad de escorrentía es de 2, entonces pongo acá 2. En el caso de suelo desnudo, que sería esta categoría que está acá abajo, la pendiente también es 50%. Entonces agarro este valor, 6,6. ¿Sí? 6,6. Y para el hecho del cauce, no tengo en la tabla el hecho del cauce, pero tengo suelo desnudo, así que vuelvo a tomar la categoría suelo desnudo. Pero acá la pendiente es del 11%. Entonces, tengo que fijarme acá dónde está el 11%, que sería acá entre 10 y 15 y hasta el 11. Y bajo hasta el suelo desnudo y la velocidad es de 3. ¿Sí? Entonces, ya tengo la velocidad escorrentía que la saco de acá de la tabla. ¿Sí? O sea, es con la pendiente y la unidad de vegetación voy obteniendo las velocidades. Entonces, finalmente lo que tengo que hacer es multiplicar la superficie al tanto por 1 por la velocidad de escorrentía que obtuve. O sea que sería esto por esto, ¿sí? Y lo mismo acá abajo, ¿sí?
Y la sumatoria, ¿sí?, de esto, lo vamos a dejar en 2 unidades, ¿sí?, es la velocidad de escorrentía, ¿sí? Esto también lo vamos a dejar en 3 unidades, ¿sí? O sea que acá tengo que hacer velocidad por superficie para cada unidad de vegetación y acá la sumo y esa va a ser mi velocidad de escorrentía. Entonces, Profe, volviendo a mi... Sí, según la tabla esa de Ransen y no sé si Orton, esas son las vegetaciones, o sea, son las unidades de vegetación que te da en la tabla, estas son las las únicas que únicas. te da la tabla. Entonces nosotros tenemos que ir adaptando nuestras unidades de vegetación. Por ejemplo, acá no dice pastizal. Entonces lo más que se asemeje a pastizal en la tabla de Horton va a ser con potrero, o sea, es un potrero con pastizal, ¿sí? No sería con cultivo limpio porque el pastizal que nosotros tenemos en la cuenca no es un cultivo. Entonces, y tampoco es un bosque y tampoco es suelo desnudo. Entonces nos queda la opción con potrero, Potrero. ¿sí? Bien, profe. Bueno, entonces esto, la sumatoria me da la velocidad de escorrentía. Entonces, volviendo a nuestra fórmula del tiempo de concentración, tengo ya el valor de L, que en el práctico decía que era 3900, ¿sí? Y B es lo que recién calculamos. Yo voy a poner acá, en el Excel, la fórmula. Entonces, el tiempo de concentración, ¿sí?, va a ser igual a L, que son los 3900 metros, dividido 2, que es la velocidad de escorrentía, ¿sí? Ahí le voy a poner igual. 3900 dividido 2. Que eso está, ahora les digo, este tiempo de concentración. Bueno, acá yo igual les voy a dejar el práctico, pero esto, a ver, espérenme. La longitud del cauce está en metros, la velocidad de escorrentía está en metros sobre segundos, ¿sí? Y el tiempo de concentración, esto está en segundos, ¿sí? Esta fórmula te da el tiempo de concentración en segundos y para entrar porque finalmente nosotros queremos saber el tiempo de concentración para entrar a la curva IDF y sacar el valor de I de la fórmula de Ramsey. Entonces tengo que pasar estos segundos a minutos, ¿sí? Los 1900 segundos los tengo que pasar a minutos. ¿Cómo los paso? Un minuto, ahí lo ves un poquito más grande. Un minuto, ¿cuántos segundos son? 60, ¿no es cierto? Sí. Entonces, 1950 X. Entonces sería 1950 dividido los 60. O sea, esto, 32,5. ¿Sí? Ahí anoten que esta fórmula está en segundos. Entonces los tengo que pasar, los 1900 segundos, paso a minutos. ¿Sí? Entonces, finalmente, mi tiempo de concentración es igual a 32,5 minutos. ¿Sí? Este tiempo de concentración es lo que voy a utilizar acá para ingresar a la curva IDF.
Fíjense en que acá está 32,5, ¿sí? Y con un tiempo de retorno de 50 años, o sea, subo, intercepto la curva de 50 años y haciendo la interpolación, ¿sí? Eso que aprendieron alguna vez con la regla, podemos sacar el valor de la intensidad, que en este caso es 106,25 milímetros por hora, o sea que la intensidad la saco de manera gráfica, ¿sí? Lo que yo tengo que calcular es este tiempo, que son los 32,5, subo, intercepto la curva y ya tengo el valor de la intensidad, ¿sí? Sí o sí la gráfica esa. Sí o sí esta gráfica en el par, o sea, lo que nos interesa acá es que sepan que existen estas curvas, las curvas IDF de intensidad, duración y frecuencia. Para construir estas curvas, lo que hay que hacer es tener muchos datos de los pluviógrafos, porque los pluviógrafos son los instrumentos que te dan el dato de la intensidad y se construyen estas curvas IDF. Justamente para la cuenca se construían estas curvas, pero no todas las cuencas se puede construir las curvas IDF. Nosotros nos interesa que sepan que existen y que de esa manera nosotros podemos obtener la intensidad de la lluvia a partir del tiempo de concentración. En el parcial o en el examen final, nosotros directamente le damos el valor de la intensidad ya de lluvia para colocarla en la fórmula de Ramsey. O sea, este 106,25 es lo que vamos a utilizar acá para ya ir completando. De la fórmula Ramsey ya tenemos, por ejemplo, la intensidad y el área de la cuenca, que eran los 183 hectáreas, ¿sí? Acá les voy a poner, son en hectáreas. Entonces, si vamos poniendo en la fórmula, acá voy a poner la fórmula de Ramsey, nosotros ya tenemos el valor de la intensidad de lluvia que con la gráfica nos da, ¿sí? Profe, se cortó. Yo pensé que era yo nomás. Se cortó, ¿no? Sí, sí. Ah, sí, hay que mandar un mensaje, capaz que no se dio cuenta. Che, Ana, ¿y a vos no se te cortaba hace rato lo que ella explicaba? Ah, en noche. ¿No? Ah, No. entonces era mío el internet, Ah, el que estaba acá. Pensé que era el de ella. sí, después igual lo subo en YouTube. Ah, y bueno, Sí, después pasar a Pablo, ¿viste? Ya ahora una vez que termina clase, lo subo antes que me olvide. dale, dale. Mejor así tenemos ya para estudiar también. Ah, sí. No estudié nada tampoco. Voy a salir en el video quejándome. Profe, se me corta.